Hablamos sobre la adoración, hablamos sobre lo que es amar a Dios y amar a los demás. Y esto que está en el medio, aquí, que dice, lo ven pequeñito ahí, pero se los leo, lo que está en el recuadro rojo, dice, meta número 2 de este ministerio. Y presta atención bien. Dice, queremos dar paso al orden de Dios en nuestras vidas. Los caminos y pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. Eso dijo el profeta Isaías en Isaías 55. Le dijo Dios a Isaías. Es por eso que siempre va a ser mejor hacer las cosas a la manera de Dios. Es nuestro deber estudiar la Biblia para entender cada vez más cuál es el orden de Dios para todas las áreas de nuestra vida y también dar paso a la obra del Espíritu Santo en nosotros. Este principio, como te estaba diciendo, eso es un eje central. Y no es un eje central tan solo de este ministerio, es un eje central del reino de Dios, punto. De lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Estemos aquí en Liberty Hill, Texas, en Williamson County, o estemos en Shanghái, al otro lado del mundo. Dios es un Dios que tiene una manera de hacer las cosas. Hay una forma de hacer las cosas según Dios. Y nosotros tenemos que adoptar eso. Y es difícil porque el ser humano, tú y yo, en nuestra naturaleza pecaminosa, siempre vamos a insistir en hacer las cosas como a mi manera, ¿verdad? Como dice la canción. A nuestra manera, a nuestra manera. El principio del orden de Dios es algo que es especialmente importante en la demografía que todos nosotros pertenecemos de una manera u otra, que es una demografía de inmigrantes en este país. El denominador común entre la mayoría de nuestra gente latina, inmigrantes en este país, es vidas en desorden. ¿Desorden de qué? Desorden en relaciones, desorden en estatus, desorden en finanzas, desorden en trabajo, desorden en las cuentas, desorden en la vivienda, desorden en las decisiones, y por ahí puedo decir un montón de cosas. Y recuerda que cuando la gente vive en ese desorden, no vive en un estancamiento, eso lo hemos hablado y lo hemos establecido ya. O tú vas progresando hacia el orden o vas retrocediendo hacia mayor deterioro. Un agua estancada no se queda estática en el tiempo, se va pudriendo, se va dañando, se va deteriorando. O tú vas progresando y vas de aumento en aumento, de gloria en gloria, como el Señor nos inspira en su palabra y nos indica en su palabra, o vas de derrota en derrota. De una o la otra. O vas creciendo o vas bajando. Entonces, o vas adquiriendo orden en tu vida o cada vez vas en mayor desorden. Y si vas en mayor desorden, vemos que la gente vive así de esa manera, el desorden se va acumulando y acumulando y acumulando y termina tu vida en caos. En caos. Hay caos en nuestra gente, en nuestros colegas y compañeros, compatriotas, inmigrantes en esta nación. Estamos viviendo un tiempo caótico. Puedes encontrar a Dios en el caos. El Señor me ha dicho tan claramente como mi nombre. Cada cierto tiempo, cada periodo, cada ciertos meses, vuelve esta palabra, vuelve esta palabra, vuelve esta palabra. Hasta que te la memorices y yo me la memorice. Dios en el caos. Vamos a sumergirnos en la palabra. Porque esto no es el orden mío. Oye, ni tan siquiera te estoy diciendo que es el orden de los Estados Unidos. Eso no es eso.
No es el orden de aquí como nación. Lo que estamos hablando es del orden de Dios. El orden de Dios. De eso es lo que estamos hablando. Ve conmigo a la palabra. En NTV dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. La tierra no tenía forma y estaba vacía, y la oscuridad cubría las aguas profundas, y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. ¿Quién tiene otra versión? ¿Qué tú tienes? PDT. ¿Qué dice PDT? Dice, En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Reinaba el caos y no había nada en ella. El abismo estaba sumido en la oscuridad y el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. esto tiene muchas implicaciones. Pero lo más que a mí me impacta es, vieron que en PDT es que llama caos, lo llama caos. Hay algo que no tiene forma, no tiene orden, está como que por todos lados. Un caos. Sin embargo, ahí estaba el Espíritu sobre esas aguas. ¿Cómo es que en algo que no está ordenado, como quiera Dios está ahí? Y eso es algo que nos rompe la cabeza. ¿Cómo es que Dios está en medio del caos? La gente dice, ¿dónde está Dios? En medio de las guerras, Él está ahí. ¿Dónde está Dios en medio de las rupturas familiares? Él está ahí. ¿Dónde está Dios en medio de las tragedias que ocurren alrededor de nosotros? Él está ahí. Porque el caos, aunque es caos, el caos tiene potencial. El caos tiene potencial. No se tiene que quedar siendo caos. ¿Dónde está Dios en medio de todas esas cosas? Esperando. Acuérdate, si Dios me obliga a hacer las cosas, entonces deja de ser un Dios de amor, lo cual es su naturaleza. Dios es amor. Violentaría su propia naturaleza como Dios de amor. Él pone el camino delante de mí y yo elijo salir del caos, dejar que Él traiga orden a mi vida. Gracias, Señor. El caos tiene potencial. Porque de ese caos es que Dios hace la creación. Fíjate que Dios no dice, y Dios desechó todo lo que había y comenzó de nuevo. No. Dice, de ahí, de eso que había ahí, de ahí comienza a obrar. ¿Y por qué? La pregunta es, ¿por qué Dios no hace todo de una vez? Y eso es una pregunta existencial que aplica tanto a la creación como a nuestra vida. Dice Dios, pero ¿por qué tanto proceso? ¿Por qué no? Oye, dame las cosas de una vez. Dame la solución de una vez. ¿Por qué no? Porque Dios es un Dios de progreso y de desarrollo. Y al Dios ser un Dios de orden, el orden nos habla de pasos. Y piénsalo de esta manera. Cuando hablamos de orden, hablamos de cosas ordenadas, pero orden también significa que 1, 2, 3, 4, 5, hay un orden en las cosas. Nosotros somos muchas veces demasiado apurados en querer llegar al paso 10 sin hacer el del 1 al 9. Queremos brincar los pasos, llegar al final, compramos los muebles en IKEA, los queremos construir sin seguir los pasos y al final se nos desmantela todo. Porque queremos hacerlo a nuestra manera, queremos brincar los pasos. ¿Pudiera Dios, tendrá el poder Dios de hacer las cosas todo de una? Claro. Él tiene el poder para hacer todo de una. ¿Por qué no hizo todo de una? ¿Por qué en la misma creación nosotros vemos un proceso? ¿Pudiera haber Dios solamente hablado y que todas las cosas estuviesen como son ahora? Claro.
Si todas solamente con hablar y declarar las cosas suceden de parte de Dios. Sin embargo, no lo hizo así. Hizo unas cosas primero y esas cosas van a otro paso y esas cosas a otro paso. Hay un desarrollo. Hay un desarrollo. Y Dios nos tiene que enseñar algo con eso. En Dios siempre hay desarrollo. Siempre hay crecimiento. Hay una materia prima que Él establece. Hay una base que Él establece. Por eso, y escucha bien esta parte, esa idea de solo recibir y vivir mantenido por el gobierno, por los padres, por otra gente, eso es incompatible con el reino de Dios. ¿Por qué? Porque estás recibiendo algo completo. No estás recibiendo trabajo. Por eso es que nosotros tenemos que desintoxicarnos, porque traemos de nuestros países, incluyendo de nuestra isla, incluyendo de cada uno de los países de su procedencia, esta mentalidad que va en contra del orden de Dios. Por eso yo digo de manera contundente, sin equivocarme, sin temor a nada. Yo digo, el socialismo y comunismo, ¿por qué ustedes creen que históricamente va en contra de Dios? No tendría que ser así, no tendría que ser anti Dios, pero lo es. ¿Por qué? Porque va de frente opuesto al orden de Dios. El orden de Dios no es crear mantenidos, es poner potencial en tus manos y propiciar progreso. Eso es parte de nuestra imagen y semejanza de Dios. Cuando Dios dijo al principio, dijo, hagamos, y eso es importante porque esa es la primera manifestación de la Trinidad en Génesis, hagamos. Cuando Él nos hace a imagen y semejanza, Él nos hace con esa capacidad de tomar algo y emprenderlo. Eso es de Dios. Esa capacidad de producir, de crecer, de progresar, el desarrollo es de Dios. Pero para dar paso a ese orden de Dios y no caer en ese otro modelo, porque ¿por qué ustedes creen que todos esos modelos están colapsados? A través del mundo, todos esos modelos que funcionan así en contra del orden de Dios, colapsados. Países que tenían toda la capacidad de ser los número uno del mundo. ¿Por qué colapsaron? Porque iban en contra del orden de Dios. Iban en contra del orden de Dios. Hablando sobre eso, o sea, ciudades como Nueva York que se han visto colapsadas. ¿Por qué? Porque al principio dijeron, no, vengan, nosotros lo mantenemos. Nosotros lo mantenemos como una consigna de campaña política. Y cuando llegó el momento de la verdad, dije, esto es insostenible. Esto no se puede. Colapso. ¿Por qué? Porque ese no es el orden de Dios. Yo soy fiel creyente, para dejarte esto bien claro, de que los Estados Unidos de América no solamente necesitan al inmigrante, fueron formados por inmigrantes en busca de ¿qué? De progreso. No todo el mundo está en busca de progreso. Hay gente que está en busca de ¿qué? De mantenimiento, de oportunismo. Por lo tanto, yo creo y soy proponente y apoyo un sistema que diferencie quién es quién. Tú vienes aquí, esta es la lista de trabajos que tengo para ti. ¿Cuál de esos quieres? Producir. Eso es de Dios. Eso es de Dios. Eso es de Dios. Y lo vemos desde el principio. Lo primero que hay que hacer, lo primero que ocurre para que se establezca orden, el orden de Dios en tu vida, es separación. Si ustedes ven desde el principio, en la creación, Dios separa, lo primero que separa es ¿qué? La luz de las tinieblas.
la luz de la tiniebla. Después hay otra separación, separa el agua del cielo y después separa la tierra seca del agua. Hay una separación, hay separación. Para que el caos explote su potencial, porque tiene potencial, Dios tiene que separar las cosas que no pertenecen juntas. Escucha bien, en nuestra vida Dios tiene que separar cosas que no pertenecen juntas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dice en Santiago capítulo 3, de 11 al 13, dice, de una fuente o un manantial no pueden salir dos aguas. No pueden salir dos aguas. Si está saliendo agua limpia, agua contaminada, ¿qué está pasando? Al final, es toda contaminada. Qué interesante eso, ¿no? Que no suceda a la inversa. No funciona. Todo está sucio. Mantener las cosas limpias es difícil. Allá donde tú trabajabas antes, Ronald, allá en Samsung Taylor, por eso es que cuesta tanto lo que están haciendo ahí. Por eso es que tú trabajaste allá, Osorio, también. Por eso es que cuesta tanto lo que están haciendo ahí. No porque sea grande, es por la tecnología que hay para hacer microchips y hacer semiconductores. Tiene que haber lo que se llaman cuartos limpios. Yo tuve un amigo que trabajó, que era técnico en algo así. Y me dice el nivel de precisión de todo, del agua, el aire, de todo es impresionante. ¿Por qué? Porque con una partícula de contaminación que entre un cuarto de eso, se daña todo. Y hay que desechar todo y empezar de nuevo. Por eso es que limpiar las cosas no es fácil. Mantener las cosas limpias no es fácil. Por eso es que conllevó, en el caso de nosotros espiritualmente, conllevó el esfuerzo más grande de todos, que fue la muerte del Hijo de Dios. La muerte del Hijo de Dios. Dar su vida para poder dar paso a esa separación en nuestra vida. ¿Acaso puede brotar de un mismo manantial agua dulce, agua amarga? No se puede. Y la separación, ¿tú sabes qué? En la palabra, la separación va amarrada a un concepto que es el concepto de la santidad. Y la santidad va amarrada a ese concepto de separación. Santidad bíblica es estar separado para Dios. Separado para Dios. Tú y yo no podemos ser del montón. Tú y yo no somos de la masa. Tú y yo somos separados para Dios. Por su intervención en nuestra vida. Y esa santidad tenemos que anhelarla. Anhelar ser santos como Él es santo. Anhelar esa santidad en nuestra vida. Separación. Y luego de la separación llega el crecimiento. Dios no deja su creación en ese estado de caos. Primero separa y luego hace crecer. Nosotros vemos que separa la tierra y de la tierra empieza a salir vegetación y luego más adelante animales, aves, empieza a crecer vida en el agua, crecimiento. El potencial no se explota si no hay crecimiento, y crecimiento no es solamente tamaño, crecimiento tiene que ver con madurez, tiene que ver con madurez. Yo esta conversación la tengo mucho con los padres del colegio. No porque fulano o fulana tenga tal edad o ni tan siquiera tenga tales notas, significa que está habiendo un crecimiento absoluto en su vida, porque en el caso de nosotros, como un colegio que está buscando el orden de Dios también en lo que hacemos, el crecimiento absoluto se traduce en ¿qué? En virtud, se traduce en crecimiento espiritual, en crecimiento de carácter. Tú puedes tener las mejores notas, pero si tienes un mal carácter, si tienes unas fallas de carácter y no las trabajas, ¿sabes qué? No te auguro muy buenas cosas en tu vida. ¿Tú sabes cuántos fracasados con grados doctorales yo he visto? Eso no es todo. Eso no es todo. Madurez. Madurez. El crecimiento tiene que ver con madurez. El proceso de Dios debe tener un crecimiento, una madurez en nuestra vida. Como dice en Hebreos 6, del 1 al 3, dice, por eso sigamos aprendiendo más y más hasta que lleguemos a ser cristianos maduros, dice en la TLA.
En la PDT lo dice con exclamación, dice, maduremos, crezcamos, maduremos. Y la madurez espiritual se manifiesta en todas las áreas de nuestra vida. Madurez emocional, madurez decisional, madurez relacional, madurez de mayordomía, etcétera, etcétera, etcétera. Como le estaba diciendo, cuando hay caos en todas las cosas, pues cuando hay crecimiento, tiene que haber crecimiento en todas las cosas. Cuando la palabra habla de orden, automáticamente nos apunta a nuestro bolsillo. Porque es tangible, es algo tangible. Nadie levante la mano, nadie diga, nadie admita ahora, solamente deja que el Señor te ministre. Pero la evidencia de que si hay orden en tu vida, yo la puedo ver en tu cuenta de banco y en tus cuentas a pagar. Esa es una señal, pero directa. Y te está hablando alguien aquí que aprendió a hacer eso. Yo no vivía en ese orden. Y hace años atrás el Señor me ministró y la pastora lo ha testificado. Tuve que asumir el rol que me corresponde como cabeza de mi hogar. Y hoy, en este momento, yo te puedo decir al centavo cuáles son las entradas, las salidas, los gastos, los presupuestos, las cosas de mi casa. Al centavo, te lo puedo decir. ¿Siempre fue así? No. El orden de Dios en nuestra vida. El orden de Dios. Esa no es la única área donde se manifiesta el orden de Dios, pero es un área muy tangible, que podemos nosotros ver. Y después del crecimiento, viene, tercer paso, la productividad. Dios no hace lo creado, sino que hace que produzca. ¿Cómo es que esto es así? O sea, de eso se trata. Pudo haber hecho Dios a que todos los 8 billones de personas que hay hoy en día. Sí. Sin embargo, eso no fue lo que él hizo. Hizo los seres humanos y le dio la primera encomienda. El primer mandamiento que es la Biblia es ¿cuál? Fructifíquense, multiplíquense. Ahí está. Multiplíquense. Todos somos llamados a eso. Nosotros vemos las tendencias hoy, aún en esa línea específica sobre tener hijos. Nosotros vemos como hay una tendencia en gran incremento a evitar tener hijos a propósito. Una cosa es que hayan ciertos retos a nivel físico, eso los hay. Hay otras cosas que haya ciertas circunstancias, las hay. Pero todos somos llamados a eso. Fructificarse, multiplicarse, la multiplicación, la expansión. Eso es utilidad, eso es sostenimiento. El Salmo 1 nos dice eso, que seremos como árbol plantados junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae, todo lo que hace prosperará. Y recuerde que la prosperidad bíblica, y es importante hacer esta salvedad, es mucho más que nada una prosperidad espiritual. No es como el mundo la define. Por eso en 3 Juan dice, 3 Juan 1, 2 al 4 dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, como así prospera tu alma. Y todo el mundo dice, amén a eso, amén. Ese es el verso de llenar nuestra arca, llenar nuestra cuenta de banco. No, brother, ahí no está hablando de eso. Ahí no está hablando de eso, ahí lo que está hablando es de que tú tienes que crecer como persona. Porque si no hay virtud en tu vida, hay un montón de gente en las casas de multimillonarios aquí en el oeste de esta ciudad que son una gente que son pobres espirituales. ¿Y de qué vale? ¿De qué vale? No vale de nada. No vale de nada al final del día. Si no prospera tu alma, tu ser, virtud en tu vida. Nuestra definición humana de prosperidad no es la definición de Dios de prosperidad. Por eso, y aquí otra cosa que añado aquí en esta parte, como le decía que los sistemas de gobierno que van en contra del orden de Dios promueven eso y son tan destructivos. Asimismo, ¿sabes qué? Por eso es que el evangelio de prosperidad financiera, porque eso es algo que existe y es muy prevalente en Latinoamérica. Ven, porque si caminas en el Señor, se te llenan los bolsillos. ¿Dijo quién? Yo insisto, Jesús, en términos meramente humanos, fue un tipo pobre.
Los apóstoles, ninguno de ellos fueron ricos. Los ricos que hay en la Biblia, como Salomón, terminaron metiendo la pata terriblemente. La Biblia levanta una de las banderas más altas de advertencia que levanta la Biblia es precisamente sobre la riqueza material, económica. Cuidado. ¿Quién dijo eso? Terrible. El evangelio de prosperidad no es lo que es el orden de Dios. Dios no llama a nadie a ser rico. Escucha bien, Dios utiliza las circunstancias de algunos para bendecir a otros. Y a esos que le da esos recursos le dice, ojo, y le pone un cartel y así con luces, cuidado, porque esto es rápido que va a querer convertirse en tu Dios. Y no es que, esto no se vuelve un asunto de autoflagelarse y vivir una vida yo quiero vivir una vida miserable. No se trata de eso, se trata de que nuestro enfoque no está ahí. Ahí no está mi Dios, ahí no está mi enfoque, mano. Ahí no está mi enfoque. No sé, eso no significa que vas ahí a vestirte de trapos para hacer apariencia de piedad. No se trata de eso. Se trata de que el orden de Dios no es eso. Cuando Dios habla de la productividad, no se trata de meramente de asuntos terrenales. Tenemos que dominar productivo lo que Dios denomina productivo. El enfoque de Dios es lo espiritual, lo eterno. Así que en repaso, y así que ahora sí que vamos a terminar. El orden de Dios. Para dar paso al orden de Dios en nuestra vida, hay separación, crecimiento y productividad. Es el orden, separación, crecimiento y productividad. Lo vemos así mismo hasta los seres humanos. Dios separa la costilla de Adán y Eva, después separa el bebé de la mamá. Separa al ser humano para un propósito. Dios da crecimiento y ese es el orden correcto. Cuando algo no está creciendo hay un problema. Si algo no está creciendo, si un niño no está creciendo, hay un retroceso ahí, hay algo que no está funcionando. El crecimiento espiritual no es automático, como el físico tampoco es. Dice, pero las cosas físicas, no, deja de comer, deja de respirar, deja de tomar agua. ¿Va a seguir creciendo? Un niño, no, se muere. El crecimiento ni tan siquiera el físico es automático. Tienes el potencial de crecer, pero tienes que alimentarlo para crecer en esa línea espiritual de igual manera. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, como dice Mateo 26:41. Tenemos que someternos al Señor. Cuando hay un orden correcto, la productividad llega a su tiempo, como dice el Salmo 1. Pero queremos producir automáticamente sin entrar en el proceso y en el orden de Dios. Sí, Dios está en el caos. El caos tiene gran potencial y es la materia prima que Dios usa. Si reconoces que hay desorden en tu vida, no tienes que tirar la toalla. Ahí te encuentra Dios. Ese es el mensaje al final de todo esto. Hay caos en medio de nuestros compatriotas, aún en medio de nuestras vidas, en ciertas áreas, sí. ¿Te tienes que quedar ahí? No te tienes que quedar ahí. Dios no quiere que te quedes ahí. Dios estableció una salida, un paso para dar, para que entonces comiences a entrar en el orden de Dios. Pero tienes que entrar en ese orden para que el potencial no solo quede como potencial. Y por eso esto es un principio fundamental en nuestro ministerio. Está la bendición y la misericordia de la hora. Escúchala bien. Esto yo lo explico así de esa manera. Cuando me preguntan todos mis amigos americanos que quieren ayudar y todo esto, lo otro, yo digo, escúchame bien. Este es el principio básico por el cual nosotros nos movemos. Está la bendición y la misericordia de la hora, como el buen samaritano. Vemos gente, encontramos con gente, nos topamos con gente y los ayudamos donde están. Claro que sí, nos movemos. Nosotros hemos ayudado a muchas personas, incluso algunos de ustedes que están aquí hoy. Gente que no están tampoco, también. Y la gente dice, ay, pero qué terrible que viene esto. Mira, eso siempre va a haber. Eso siempre va a pasar. Pero nosotros hacemos misericordia, compasión de la hora, sí. Pero no se queda en el ahora. Nosotros, el Señor nos ha dicho claramente que nosotros tenemos que movernos a compasión y misericordia a largo plazo. ¿Y cómo se da la misericordia a largo plazo en tu vida? ¿Qué es misericordia? ¿Qué es compasión? ¿Qué es compasivo de mí? Decirte a ti, invita al orden de Dios en tu vida. Hay algunas cosas que van a ser difíciles
Claro que sí. Como yo te decía, por eso es que limpiar las cosas cuesta tanto. Pero con el Señor sí nos lleva a hacer las cosas. El orden de Dios en tu vida. Busca primero el reino de Dios y todo lo demás será añadido, dice Mateo 6:33. ¿Nos gusta esa palabra, verdad que sí? Así dice esa palabra. Busca primero el reino de Dios y todo lo demás será añadido. Se nos olvida esa frase. Buscar primero de Dios y su justicia. ¿Justicia tiene que ver con qué? Sistema de justicia, ¿con qué tiene que ver? Con la ley y el orden. ¿De este mundo? No. El orden que establece el creador de todas las cosas. Dios. Su orden.